Que el Señor les bendiga. Okay. De verdad es una dicha, como saben ustedes, para mí siempre venir a compartir a mi grupo, porque este es mío. Yo también aquí estoy metido desde hace cuánto ustedes, ya son años, ¿verdad? Y entonces para mí siempre es una dicha y un privilegio encontrarme con ustedes. Permítanme que antes de que empecemos con el mensaje, pues propiamente, les dé una felicitación especial a todos ustedes, porque resulta que mañana se celebra el Día Nacional en Guatemala de las personas de la tercera edad. Así nos dicen ahora, para no decirnos viejitos, ¿verdad? Entonces, de todos modos, pues aquí estamos. Lo que sí sé yo es que, miren, esta es precisamente la edad de la prosperidad para nosotros. Miren ustedes, tenemos oro en los dientes, plata en el pelo, arena en los riñones, piedras en el hígado, azúcar en la sangre y plomo en los pies, porque por eso es que no los podemos levantar mucho, ¿verdad? Así es que miren ustedes, estamos disfrutando de toda esa riqueza, alabado sea Dios, ¿verdad? Yo por lo menos estoy gozando de la herencia que me dejaron mis papás. Mi mamá me dejó diabetes y mi papá me dejó hipertensión, así es que ahí vamos, ¿verdad? Pero miren qué bendición, de veras, qué bendición que el Señor nos permita llegar. Yo les digo, cuando veo yo alrededor mío todo lo que pasa, digo, bueno, el Señor ha sido bueno, ha sido generoso con nosotros. ¿Cuántos ya no llegaron a donde nosotros estamos ahora? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Eso solo Él lo sabe. Entonces, bueno, pues lo más que podemos hacer es estar preparados en cualquier momento. Y ahora sí, fíjense que leyendo la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, me encuentro con un pasaje muy especial. Me gustó mucho esta parte de la carta. Voy a leer lo que está escrito del versículo 17 en adelante, porque ahí vamos a entender el sentido de lo que San Pablo les dice. Por supuesto que está hablando de Jesús, ¿verdad? Y dice, Él vino como evangelizador de la paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Y por Él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no son ustedes extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Ustedes son la casa que está cimentada en el edificio cuyas bases son los apóstoles y los profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Miren, vamos a entrar en el contexto de esto para entenderlo mejor. En primer lugar, esta es una carta autógrafa de San Pablo y es escrita a los Efesios. Éfeso es un puerto de mar en Grecia, ¿verdad? Y ustedes saben lo que son los puertos de mar. Ahí hay gente de todos lugares, ahí hay gente de todos los países y bueno, y hay también vicios y todo lo demás. Entonces, a ellos les está escribiendo esta carta el apóstol San Pablo. Y es que, bueno, en aquel tiempo y hasta ahora todavía en algunos lugares, ¿verdad? Existe cierto problema de discriminación, ¿verdad? Los judíos específicamente, los israelitas, tenían la concepción de ser el pueblo elegido de Dios y por lo tanto el único que tenía todo el derecho de experimentar la salvación y el favor de Dios. Para ellos los que no eran israelitas, ¿qué eran? Eran paganos, ¿verdad? Eran gentiles, eran gente de afuera, o sea, gente que no tenía, es más, el que quería acceder a la salvación, se tenía que hacer judío. Y todavía así les llamaban prosélitos, ¿verdad? O sea, no les daban, y eso que aceptaban la ley de Moisés y algunos hasta se circuncidaban y todo lo demás. Ahora, voy a decir que dentro de la iglesia primitiva, esto tuvo también su impacto.
Si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta aquella elección de los 7 diáconos. Y esto surge porque las viudas de los llamados helénicos, es decir, gente que descendía del mundo greco-latino, ¿verdad? Judíos posiblemente, descendientes de judíos, pero que habían nacido en la diáspora. Y entonces ya no hablaban muy bien el hebreo, hablaban más bien griego, y entonces resulta que a estos los miraban aún dentro de la iglesia primitiva como gente, como cristianos de segunda categoría. Si ustedes se recuerdan, en Jerusalén, el apóstol Santiago el Menor, él era el obispo de Jerusalén y tuvo problemas y enfrentamientos con San Pablo que se van a solucionar en el famoso concilio, en el concilio que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, ¿verdad? Entonces, ahí se va el concilio de Jerusalén, ahí se va a dirimir esto, porque aquellos querían que el que quería ser cristiano tenía que pasar primero por la tradición judía y todo lo demás, entonces era un problema. San Pablo va a predicarle a los gentiles. Los habitantes de Éfeso o eran descendientes de judíos, pero educados en la cultura griega, o también eran algunos directamente procedentes del paganismo. A partir de que el apóstol San Pedro, capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, bautiza al centurión Cornelio, que también era un pagano, ¿verdad? Entonces, y San Pablo, cuando no lo reciben en las sinagogas de los judíos, en los pueblos que está visitando, dice, bueno, yo les traía el mensaje a usted, pues si no lo quieren, yo se lo llevo a los gentiles, y empezó por eso se le conoce como el apóstol de los gentiles, porque él fue el que abrió la puerta a la catolicidad de la iglesia universal. Entonces, ese es el contexto dentro del que San Pablo escribe esto, y por eso les dice, miren, Jesús vino a traer la paz tanto para los judíos como para los paganos, pues aquí no hay problema. Y entonces les dice esto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino que son ciudadanos, son de la casa, son la casa, dice, construida en el cimiento de los apóstoles y los profetas, cuya piedra angular es Cristo Jesús. Ahora, esto es algo tan hermoso porque nosotros de alguna manera lo podemos referir a nuestra vida presente. Casi todos los que estamos en el grupo, ¿verdad? Somos gente, como dicen, del siglo pasado. Y nosotros éramos jóvenes a mediados del siglo pasado, cuando ocurrió un hecho que de alguna manera afectó no solo la historia de la iglesia, sino la historia del mundo. Estoy hablando del Concilio Vaticano II, convocado por San Juan XXIII y terminado por San Pablo VI, ¿verdad? Que según los entendidos, es la revolución más grande del siglo XX. Porque ningún otro hecho en el siglo XX, ni las guerras mundiales, ni todo eso, tuvo un efecto tan conmovedor como el que tuvo el Concilio Vaticano II. Y ustedes saben que nosotros somos de la generación de los que les tocó incluso darle vuelta al altar a ustedes, porque se recuerdan todos los cambios que hubo, y eso fue, bueno, hasta la fecha, hasta el día de hoy, todavía siguen habiendo repercusiones del Concilio Vaticano II. Una de las cosas interesantes del Concilio Vaticano II es el reconocimiento del valor de los laicos. Antiguamente el laico pues no tenía mucha incidencia en la vida eclesial. Para los laicos anteriores al concilio, lo más importante era saber decir amén, porque esa era la palabra mágica, ¿verdad? Imagínense ustedes que cuando, por ejemplo, había que bendecir la casa, uno iba con el sacerdote, con el párroco, mire padre, yo quiero que me bendiga mi casa. Con mucho gusto, decía el padre, y se iba para la casa, ¿verdad? Y entonces allá
sacaba su breviario y su frasquito de agua bendita y empezaba. Adiutorium nostrum in nomine Domini qui fies celum et terram. ¿Qué dijo? No sabía. Y después, bla, 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 y después, benedicat vos omnipotens Deus Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Ahí está, bendita la casa sin ningún problema. Fíjense que aún el sacramento del matrimonio, que por cierto es el más laical de los sacramentos. En el sacramento del matrimonio, los ministros del sacramento son los contrayentes. El representante de la iglesia, pues el ministro sagrado, bueno, pues es el que da fe, es el que da fe de la unión que se realiza y la bendice. Pero quienes realizan el sacramento son los contrayentes. Pues fíjense que hasta este sacramento prácticamente no tenía mucha participación de los que se casaban. No eran ellos los que decían la forma, yo prometo serte fiel y qué sé yo qué más. No, todo lo que tenían que contestar era sí, padre. ¿Verdad? ¿Vienen ustedes en libertad para construir? Sí, sí, padre. ¿Están dispuestos a recibir la verdad? Sí, padre. Usted fulano se entrega a la fulana y promete serle fiel en lo próspero y en lo adverso y tal, sí, padre. Y usted fulanita tal y tal otra cosa, sí, padre. Eso era todo. Eso era toda. Miren, para poder trabajar dentro de la iglesia, mire, los laicos que querían de alguna manera trabajar en la iglesia tenían que buscar cobijo en las órdenes y congregaciones religiosas. Vean ustedes el caso del santo hermano Pedro de Betancur. Él era laico, él vino de España, pero para poder empezar a trabajar con su hospital de convalecientes y todo lo demás, ¿qué tuvo que hacer? Primero hacerse terciario franciscano y después con otros terciarios franciscanos impulsar la fundación de la única orden religiosa fundada en América en el tiempo de la colonia, que es la Orden de los Hermanos de Belén. Pero entonces ya era Fray Pedro del Betancur, ¿verdad? Y después los otros son frailes, entonces tenían que ser religiosos. Miren ustedes el caso de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima también era laica. Ella no fue religiosa profesa. Ella, pero sí fue terciaria dominica. Y entonces ahí, desde la orden tercera de Santo Domingo, podía actuar de alguna manera. Que yo recuerde en mi juventud, yo nunca oí predicar a un laico, salvo el caso del licenciado José García Bauer, ¿verdad? Pero es que, como dirían los puertorriqueños, esos son otros 20 pesos para los 100, ¿verdad? Chepe García Bauer era, por supuesto, era teólogo, daba clases en el seminario, y que conste, era terciario franciscano. Hay una anécdota de Chepe García Bauer muy especial, que ocurrió, por cierto, en Costa Rica. Ahí se fue con una delegación de diputados a no sé qué cuestión de allá de Costa Rica. Y entonces algunos diputados pícaros quisieron molestar al licenciado García Bauer y contrataron una muchacha, ¿verdad? No muy santa que digamos, y la metieron al cuarto de Chepe García Bauer, y cuando él entró se encuentra con semejante regalito, ¿verdad? El problema fue los gritos que oyeron después, porque con el cordón de San Francisco, así como estaba, la sacó y la corrió por todo el corredor del hotel, ¿verdad? Dándole con el cordón. O sea, pues, pero ¿qué quiero decir? Pues, esa era la situación previa al concilio. Que conste, por favor, que conste que no estoy criticando a la iglesia preconciliar. Santos y muy santos hubo en ese estilo de vida. Mi abuelita de estar en el cielo y véanlo, ella pues se rezaba las letanías en latín, o decía ella que rezaba en latín, porque cuando yo aprendí latín me di cuenta que todo lo que decía era un montón de cosas, pero bueno, pero con eso se fue al cielo, porque Dios juzga las intenciones del corazón, no cabe la menor duda. Pero viene el Concilio Vaticano II.
Y en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, o sea, Luz de las Naciones, en el número 33, va a decir, los laicos están llamados particularmente a hacer presente y operante a Cristo en los lugares y condiciones donde la iglesia no podría ser sal de la tierra si no es a través de ellos. Entonces aquí empiezan a reconocer el papel de los laicos. Pero entonces nos viene ahora, digo yo, como anillo al dedo, este texto de la carta de San Pablo a los Efesios. Miren, en la iglesia se formaron corrientes a raíz del concilio, ¿verdad? Una de las corrientes fue la de los que se opusieron totalmente a los cambios del concilio y pararon como Monseñor Lefebvre, ¿verdad? Excomulgados allá porque no querían aceptar los cambios. Otros se fueron de una vez del otro lado y bueno, ya querían prácticamente tomar por asalto la iglesia y casi que bueno, de la ordenación de las mujeres, el matrimonio de los homosexuales, tanta cosa. Bueno, pero en realidad, pues aquí, por eso les digo, a nosotros nos viene muy bien esto. Porque aquí dice, claro, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, ustedes son ciudadanos, son de la casa, son la casa. San Pedro en una de sus cartas va a decir que nosotros somos piedras vivas con las que se construye la iglesia. Entonces, aquí hay que entender bien esto y aplicarlo a nuestro tiempo. Empecemos diciendo, ¿qué es un extranjero? La palabra extranjero viene del latín extra, que quiere decir afuera, y geos, que quiere decir la tierra, pero no la tierra planeta, sino la tierra territorio, ¿verdad? Entonces, un extranjero es alguien que no es de este país o de este territorio, pues, ¿verdad? Y entonces, normalmente, el que es extranjero, el que no pertenece al país, pues está quizás de paso o por alguna razón, pero no tiene mayor interés. No es su destino este país. Y entonces, claro, no se preocupa, pues viene, pasa y va y viene, ya está. Y entonces, fíjense ustedes que en la iglesia hay quienes, a pesar de ser bautizados, miren, viven, digo, como extranjeros. ¿Cómo se distingue a quienes viven como extranjeros todavía en nuestra iglesia? Bueno, porque tienen algunas características, ¿verdad? Una de ellas es que ellos no van a la iglesia. A ellos los llevan a la iglesia. O sea, van a la iglesia por una necesidad, por un compromiso, porque bueno, porque no hay más remedio, ¿verdad? Y entonces, fíjense ustedes la historia de un extranjero, ¿verdad? Lo llevaron chiquito a bautizarlo cuando ni siquiera tenía uso de razón, ni se enteró de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Crece ya de niño, bueno, pues hay que llevarlo a que haga la primera comunión, ¿verdad? Y entonces lo mandan a la doctrina, a aprender la doctrina cristiana, pero incluso, yo conozco casos. Papá que le dice al niño, que el niño llega, mira papá, fíjate que la catequista me dijo que esto, mira mijo, en esas cosas no te preocupes. Vos estudias matemáticas, lenguajes, ciencias naturales, estudios sociales, porque eso es lo que te va a servir para la vida. Estas son total, no te preocupes. Yo lo he visto. Y entonces, claro, el niño posiblemente se aprende de memoria, ¿verdad? Lo del catecismo, así como nos lo enseñaban a nosotros, hasta con ritmo. Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar el santo nombre de Dios en vano. Y por ahí se iban, pues, ¿verdad? Entonces, claro, el niño va a hacer su primera comunión. No va muy consciente de su fe. Va más preocupado porque la mamá le dijo, mira, ten cuidado, no te vas a manchar el vestido con la candela, porque, ¿verdad? Entonces va más preocupado por eso
va más preocupado porque ahí está el fotógrafo tomándole en el momento que está comulgando y ahí distrayendo. Vaya, entonces esa comunión también, ¿verdad? Y para muchos esa es la primera y tristemente la última. Después, ¿qué? La jovencita que cumple 15 años. Por supuesto, hay que hacer misa de 15 años, porque si no hay misa donde luzca el vestido y no se puede hacer fiesta. Si el tiro es ahí, la presentación de la muchacha en sociedad y qué sé yo qué más. Bueno, miren, yo les digo una cosa, yo soy músico y me tocó algún tiempo de servir como músico aquí en mi parroquia, ¿verdad? Con el teclado, yo iba a amenizar las misas. Y miren, desde donde yo estaba, tenía que hacerle señas a los que se estaban casando o a los de los 15 años y todo lo demás. Párense, hínquense, siéntense, pongan las manos, porque miren ustedes, y lo digo con una pena tremenda, me ha tocado ir a parroquias cuando hay bautizos, cuando hay primeras comuniones, cuando hay matrimonios, y miro gente que están ahí como si fueran espectadores en el teatro, ¿verdad? Sentados tranquilamente en su asiento y qué les importa lo que está pasando, ¿eh? Y puede ser momento de la elevación o lo que sea, y están ahí, o si no es que están chateando con el celular y qué, ¿verdad? Esos son extranjeros. Llegan ahí nada más. Y la última vez que van a la iglesia, también los llevan. Y es el único día que se portan bien en la misa, porque ese día están quietos, serios, callados, bien entacuchados y hasta adelante, ¿verdad? Cuando los llevan, ahí los sacan. Incluso yo me recuerdo ahora Monseñor Benedicto Moscoso, obispo de allá de por Jalapa, ¿verdad? Monseñor Moscoso una vez les dijo, cuando era párroco allá en Mataquescuintla, y llevaron a un señor para una misa de cuerpo presente, y les dijo, miren, perdonen, ¿por qué son ustedes tan irrespetuosos con este señor? En toda su vida nunca vino a la iglesia. Claro, ahora que ya no pueden ni hablar ni defenderse, ahora lo traen ustedes y lo meten hasta adelante. ¿Para qué? O sea, pues, ese es el caso de los extranjeros. Espero que ninguno de nosotros sea como extranjero en ese sentido, ¿verdad? Y si acaso hay alguno, pues lo vamos a nacionalizar primero Dios, ¿verdad? Después viene la otra categoría, huéspedes. Mire, el huésped es otro tipo de extranjero. La diferencia es que no lo llevan, él va por su cuenta, porque ese está donde está porque tiene algún tipo de necesidad de estar ahí, ¿verdad? Consiguió un trabajo, bueno, pues está ahí. Miren ustedes, ese es el caso de los huéspedes. Miren ustedes toda esta pobre gente que migra hacia los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que esta gente se va porque le tiene mucho amor al tío Sam y porque sueñan con ser de nacionalidad norteamericana? No. Lo único que les interesa es que allá pagan en dólares, pues, ¿verdad? Y aunque sea, aunque tengan que ir a vivir una vida terrible. Yo he viajado a los Estados Unidos y he visto que hay migrantes que ya se quedaron allá, pero que en un sótano no muy grande, hay hasta 6, 8 durmiendo juntos. Es que es tremendo. ¿Pero por qué van ahí? Por su necesidad. Entonces, definición de huésped. La persona que no tiene sentido de pertenencia del lugar donde vive. El que tiene que vivir en un hotel, el que tiene que comer en un restaurante o en un comedor, el que tiene que, bueno, vivir en una casa de alquiler, no es su casa propia. Entonces, ¿cuál es el sentido del huésped? El huésped está con la necesidad de recibir ciertos servicios y por supuesto está dispuesto a pagar. Pero como es la política de la oferta y la demanda, procura pagar lo menos posible para que le den lo más posible, ¿verdad? Por ahí va. Entonces, el huésped ya no lo lleva, él va.
pero va ¿a qué? A ver qué consigue. Va en busca de quién lo pueda ayudar, quién lo pueda apoyar. Y entonces, miren ustedes, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde hay tanta pobreza, uno de los primeros lugares a donde la gente acude en busca de ayuda, no solo ayuda espiritual, también ayuda material, pues ¿a dónde es? A la parroquia, a la iglesia. Claro, ¿verdad? Con tal de que les den la ayuda, bueno, pues van a la misa, porque después de la misa dan la ayuda, pero también no están muy atentos en la misa, pues. Y el problema es que cuando no les satisfacen esos servicios que ellos esperan encontrar, entonces hacen lo que todo huésped. Si a mí no me gusta la comida que me dan en este comedor o siento que me están cobrando demasiado caro, pues la mejor solución que puedo encontrar es ir a buscar otro comedor. Y entonces allá me voy y me voy con el síndrome de divorcio. ¿Cuál es el síndrome de divorcio? Miren, cuando hay una ruptura en una pareja, rarísima vez habrá alguien que diga, miren, fíjense que lamentablemente por mi culpa tuvimos que divorciarnos porque yo no supe cumplir con mi deber y todo, entonces mi pobre esposa mejor prefirió irse. No, generalmente cuando hay un divorcio, cada uno, no, si yo soy el bueno, yo me tuve que divorciar porque él o porque ella me hizo, me llevó, me trajo, me pegó, etcétera. O sea, siempre hay que echarle la culpa al otro. Entonces, fíjense ustedes que eso pasa también. Cuando aquellos que andan buscando ayuda, sea espiritual o material dentro de la iglesia, dentro de los grupos, no la consiguen, entonces, ¿qué hacen? Bueno, se cambian de iglesia. Se van a otro lado. ¿Y saben cuál es el problema? Que se van a otro lado y como allá tampoco consiguen lo que quieren, pasan por 3 o 4 experiencias diferentes y al final resultan como la India María, ni de aquí ni de allá, con síndrome de divorcio. Y fíjense una cosa, observen, cuando yo he oído católicos o que se dicen católicos, que eran huéspedes en la iglesia católica y se pasaron al otro lado, miren ustedes, como les dijera yo, el argumento, el testimonio que dan es que como cuando yo era católico era borracho y no sé qué, y en la iglesia nunca me ayudaron y nunca me enseñaron y nunca no sé qué y no sé cuántos, y por eso vengo a aceptar aquí a Cristo. Sin embargo, fíjense ustedes que es diferente cuando alguna persona que está en otro grupo cristiano, de repente le da por estudiar o por investigar y con sinceridad se pone a buscar y cuando descubre los tesoros que tenemos en la Iglesia Católica, la Santísima Eucaristía, la devoción a la Santísima Virgen, la unidad de la Iglesia, entonces cuando descubren eso, se vienen, pero no se vienen hablando mal de donde vienen, no, dice yo estaba allá y me sentía bien y yo creía que estaba bien, pero cuando estudié, cuando descubrí los tesoros que hay aquí, bueno, pues prefiero estar aquí. Ese es el problema de los huéspedes. Entonces aquí San Pablo, ¿qué nos está diciendo? Ustedes ya no son extranjeros, ya no son huéspedes, son ciudadanos, son de la casa. Me gusta esa expresión. Y es que miren ustedes, esto es el sentido máximo de pertenencia. Hay mucha diferencia entre alguien que es huésped y alguien que es de la casa. Mire, si yo como en un restaurante y resulta que hay una silla con un clavo salido que me rasga el pantalón, pues tengo la solución en la mano, ¿verdad? Me cambio de silla o me cambio de restaurante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la silla con el clavo es la silla que está aquí en mi casa? Bueno, aquí ya no es cuestión de cambiarme de casa ni de cambiarme de silla, sino aquí es cuestión de agarrar un martillo y apachar el clavo o llamar al carpintero para que me venga a componer la silla. Entonces, ese es el sentido de pertenencia.
Fíjense ustedes que cuando yo vine a esta parroquia, la parroquia San Vicente de Paúl, que en la colonia Betania, de esto, pues en 1976, hagan ustedes la cuenta, ¿verdad? Cuando yo vine, pues la iglesia de la colonia Betania era una iglesia pequeña, ahí pues, con muchas carencias. Incluso no faltaba quienes se quejaban, el padre mismo se quejaba de que la gente cuando querían hacer una misa de 15 años, un casamiento o algo, se iban a buscar las iglesias del centro, porque ahí, pues ahí había más facilidad de servicio. Entonces nosotros empezamos a trabajar aquí en la iglesia. Y un día doña Milita, paz descanse, una hermana, iba a cumplir 15 años su hija. Y ella quería que su hija entrara en una alfombra. Entonces, ¿qué hizo? Pues se fue a comprar una alfombra. Y llegó con el padre José, mire padre, aquí le traigo esta alfombra porque quiero que mi hija para sus 15 años entre en la alfombra, pues. Está bien, dijo el padre, ay, y puso la alfombra. Cuando terminó la misa de 15 años, le dijo el padre, doña Milita le dijo, ¿y cuándo va a venir por su alfombra? No, padre, le dijo, ¿para qué quiero yo esa alfombra en mi casa? Ni me cabe, olvídese, no sé, que se quede aquí. Bueno, entonces ya tuvimos alfombra. De repente fue el casamiento de uno de los hijos, de una de las hijas de Ricardo Echeverría, y como la Mila, que en paz descanse, la esposa de Ricardo, le gustaban las flores, ella quería que hubiera un adorno muy especial en la iglesia. Entonces regaló las cortinas y regaló las canastas de flores. De repente nos pusimos de acuerdo entre todos y hicimos contribución para comprar un órgano en la iglesia. Mire, el hermano Hermenegildo, que en paz descanse, hizo bancas nuevas para la iglesia, por supuesto con el aporte nuestro. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora resulta que gente del centro viene a hacer sus eventos en la Betania porque es más barato. Porque estamos en una colonia marginal. Y en este momento, las misas aquí en mi parroquia se están dando en lo que para nosotros era el salón parroquial antes. ¿Por qué? Porque estamos reconstruyendo la iglesia. Se llama el proyecto de todos. Y ya están poniendo los cimientos. Ya nosotros esperamos que a mediados o un poco más del año entrante, aunque no esté todavía totalmente terminada, pero ya nos vamos a poder pasar a la nueva iglesia. Eso lo hemos construido nosotros. Nosotros que nos sentimos gente de la casa, gente responsable. Y entonces aquí viene una cosa. Tenemos que empezar a cambiar no solo nuestra mentalidad, hasta nuestra forma de expresar. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, del grupo, de la comunidad, de la parroquia, estamos viendo estas realidades desde afuera. Es que los de la parroquia no hacen nada, no visitan a los enfermos, no nada, y no dan ayuda y no sé qué. Es que los del grupo ni oran, ni cantan, ni nada. Es que los de la comunidad, mire usted, siempre llegan tarde y nunca, y no. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, hermano, tenemos que cambiar. No es la parroquia, es mi parroquia, es mi iglesia, es mi grupo. Bueno, ahí es cosa diferente. En el grupo nadie canta. Voy a empezar a cantar yo, a ver si hay quien me siga, pues. Es que en el grupo no hay quien visite a los enfermos. Como es mi grupo, yo voy a empezar a visitar enfermos en nombre de mi grupo, pues. En mi grupo no hay quien apoye. Bueno, pues voy a empezar a apoyar. Me voy a sentir de la casa. Me voy a sentir el dueño. Me voy a sentir algo que es mío. Y que como es mío, lo amo. Y como es mío, lo defiendo. Y claro, estoy consciente de que no siempre las cosas van todo lo bien que yo quisiera, pues. Es igual en la casa, ¿verdad? Miren ustedes, si yo voy a comer a un restaurante o pido comida a un restaurante, lo primero que me preguntan es si voy a pagar en efectivo o con tarjeta, ¿va? Sí, porque yo, mire, quiero tal cosa y pido lo que quiero, me lo dan y hay que pagarlo.
aquí en mi casa, yo nunca le he preguntado a mi esposa, mire, señora, ¿cuánto le debo por el almuerzo de hoy? Nunca. Eso sí, si yo quiero que en mi casa haya almuerzo bueno y haya cosas, bueno, yo voy al súper y compro las cosas para la casa. Y como a mí me gusta, fíjese, como a mí me gusta que haya gelatina, pues traigo gelatina, como es. Yo soy responsable, soy de la casa, esto es mío. Y por eso yo aquí pongo todo mi esfuerzo, aquí pongo todo mi cariño, aquí pongo toda mi habilidad. Y entonces cada vez vamos a ir haciendo algo mejor. Entonces, miren ustedes, como que San Pablo hubiera sabido, ¿verdad? Y nos estuviera escribiendo a nosotros la carta que les escribió a los efesios. Ya no son extranjeros, hermano, ya no somos extranjeros. Ya no somos vistos de menos, ya no somos huéspedes, ya no somos cristianos suplementarios, no. Somos la casa, somos de la casa. Claro, cimentados, por supuesto, en los apóstoles y los profetas. Claro, entendiendo pues que aquí en la iglesia tenemos la autoridad de Pedro y de los apóstoles, en el caso de nosotros del Papa y de los obispos, que hay sacerdotes que conven, pero nosotros como laicos no somos cristianos de segunda categoría. Somos miembros vivos del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y por lo tanto llamados a ser responsables de nosotros y también de nuestro grupo, de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Entonces, ya lo sabemos, no somos ni extranjeros ni huéspedes, somos ciudadanos, somos de la casa, somos la casa que está construida en el cimiento de los profetas y de los apóstoles y que tiene como piedra angular a Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que así sea.